Bienvenidos a este primer episodio de Echando Raíces con CIMA, un programa en el cual CIMA Raíces Inmobiliarias acerca a todos la posibilidad de conocer un poco más acerca del tema inmobiliario. Mi nombre es Martín Braga y hoy voy a ser coanfitrión con mi compañera Noelia Romero, quien se encuentra aquí presente. Noelia. Hola, muy buenos días a todos. Estamos muy felices de iniciar con estos episodios. Este es nuestro primer episodio, así que esperamos que sea de todo su agrado. Estamos acompañadísimos el día de hoy. Así es, Noelia. El día de hoy nos acompaña el maestro en Derecho Zaid Escalante Barbosa. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Derecho Civil por la misma institución. Es titular del despacho jurídico EBS. Es notario público, titular de la Notaría Pública número 131 con residencia en Oman. También es abogado litigante en las materias de civil, familiar, mercantil. Es perito traductor en el idioma inglés registrado ante el Poder Judicial del Estado de Yucatán y también es docente de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como dato adicional, es presidente saliente del Colegio de Abogados del Estado de Yucatán. Quien nos acompaña, Zaid, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación y estoy a la orden para llevar a cabo el presente evento. Perfecto, muchas gracias. Pues, como bien comentamos, este episodio se trata de acercar información a personas que tienen interés en el ramo inmobiliario, ya sea en adquirir una propiedad, ya sea dar en venta una propiedad, rentar o cualquier ámbito relacionado con el mismo. Y una situación que tenemos que tener muy en cuenta es la fe pública y la certeza jurídica en las operaciones inmobiliarias. En este ámbito creo que el notario público es una figura muy, muy importante, ¿no? Creo que podemos empezar con que nos comentes qué es un notario público y cuáles son las funciones del mismo. Bueno, el notario público es un profesionista del derecho, un abogado, un licenciado en derecho que está investido por la fe pública que da el Estado, ¿no? Con la finalidad de dar certeza jurídica a los actos jurídicos que ponen ante su fe, ¿no? Básicamente, en términos los más latos son esos. Esa es la definición de lo que es un notario público. Sí. Una pregunta. Muchas personas en el ámbito común tienen la creencia de que cualquier persona que hace un contrato o que trabaja en una notaría es un notario público. ¿Esto es correcto o cuál es la realidad? No. O sea, el notario público es el titular de la fe pública, obviamente. El notario público se tiene que auxiliar de profesionistas también que lo ayudan a llevar a cabo de alguna manera el día a día, ¿no? La elaboración de algunos proyectos, revisar la documentación dependiente del acto que vayan a pasar ante la fe del notario, pero no necesariamente son notarios públicos, ¿no? Se dan algunos casos en que hay personas que están aspirando de alguna manera a llegar a la titularidad para ser notario, pueden trabajar con un notario siendo aspirantes, ¿no? Pero cuando ya no tienen la calidad de aspirantes porque ya son titulares, pues bueno, ya tienen esa otra categoría. O sea, no necesariamente porque trabajen con un notario son notarios. Ok, y además de ser titular, ¿cómo podemos verificar esa titularidad? ¿O cómo podemos tener la certeza de que con quien estamos tratando es un notario público y no es alguien que dice ser un notario público? Bueno, la manera más rápida es revisar la página oficial del Colegio Notarial de Yucatán, en donde aparece el directorio de todos los notarios en funciones. Una manera un poco más adentrada es que necesariamente cuando te dan la patente de notario público, ya sea notario público titular o notario público suplente, porque ahorita está contemplada en la ley la figura de notario público suplente, pues esas patentes salen publicadas en el diario oficial del Estado, ¿no? Entonces tú puedes, si hay alguien que se está ostentando como notario público, tú puedes verificar en la página del diario oficial si ha salido a nombre de esa persona que te está asegurando que es un notario público, si ha salido alguna patente publicada a su nombre, ¿no? Independientemente de que normalmente cuando se da un nombramiento, una titularidad, normalmente es una noticia que corre por los medios, ¿no? Entonces, de alguna forma, en internet puedes encontrarla o
en la página del Diario Oficial o en la página del Colegio Notarial. Ahí aparece el nombre de todos los notarios que están en funciones. Adicionalmente, tengo entendido que cuando se da la patente, se expide un documento físico, el cual tiene que estar a la vista en las notarías públicas para garantizar que así sea. Sí, es correcto. El notario público tiene que tener en el domicilio donde está funcionando su residencia, su notaría, tiene que tener independientemente de que en la ley hay algunos requisitos para cumplir el hecho de donde está tu residencia, como que tengas un letrero en donde está tu nombre, el número de la notaría, la dirección del inmueble, pues obviamente tienes que tener también a la vista la patente que te otorga el gobernador del estado, donde te da la titularidad de tu notaría. Correcto. Oye, Said, ¿y qué relación ves tú normalmente que hay entre el ramo inmobiliario y entre la función de la notaría pública? Bueno, esas dos ramas están vinculadas, ¿no? En el sentido de que pues una inmobiliaria normalmente existe para pues comprar y vender, como su nombre lo indica, inmuebles, ¿no? Que finalmente son actos que tienen que terminar pasándose ante la fe de un notario público, de un fedatario público. Y pues necesariamente pueden estar vinculadas esas dos funciones. Una, pues porque la inmobiliaria promueve diversas propiedades que pueden ser del interés de muchas personas, que de alguna manera les promocionan casas, terrenos, inmuebles en renta, en venta, en cualquier figura, ¿no? Pero que para llevar a cabo la formalización de esos contratos, pues normalmente tienen que terminar ante la fe pública de un notario, ¿no? Entonces, por eso esas dos ramas están de alguna manera relacionadas. Ok. Cabe mencionar que Noelia también es coordinadora de ventas encima de redes inmobiliarias, y un tema que estoy platicando con ella justo antes de empezar era el tema de las promesas de venta. Noelia, ¿qué tienes para preguntarle al abogado acerca de las promesas? ¿Qué es lo que siempre ha pasado? ¿Qué nos pasa siempre, pues, con las promesas? Yo preguntarle, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a la hora de llevar un trámite a la notaría en este caso? Por llamarlo así, un error es vender algo que todavía no existe, ¿ok? Por ejemplo, son muchos los casos en donde hay algún desarrollador inmobiliario que es propietario a lo mejor de una fracción de terreno, vamos a empezar en 1 hectárea de terreno, ¿no? Y el proyecto de la inmobiliaria sea fraccionar esa hectárea para venderla en lotes, no vender el lote en sí. Entonces, tú puedes tener un muy buen proyecto de los que te puede hacer un arquitecto, de los que te puede hacer un ingeniero, en donde a 1 hectárea le saquen el provecho de sacar, no sé, un determinado número de lotes. Vamos a pensar 50 lotes, ¿no? Y muchas veces en el proyecto ya están hasta numerados los lotes, ya te pusieron las calles, ya te pusieron hasta la urbanización, pero jurídicamente no tienes los oficios de división, no tienes los oficios de urbanización. Muchas veces el municipio del lugar en donde se encuentra ese terreno ni siquiera está enterado de que va a haber allá un desarrollo, y se empieza a promocionar y la gente empieza a comprar, y muchas veces se firman contratos que la mayoría de las veces son privados. Quiero pensarlo así, porque sería una imprudencia para un notario pues de alguna manera certificar firmas o pasar ante su fe promesas de venta cuando no le consta que, vamos a pensar que una persona que quiere comprar el lote número 2, porque está en la esquina, pues ya se lo prometieron vender, pero todavía no existe, no está autorizado todavía como tal. No quiere decir esto que no se pueda hacer algo, ¿no? Sino que hay que tener cuidado con la redacción del contrato, en virtud de que todavía va a ser sometida a la autorización del municipio que corresponda. La división, las dimensiones de los terrenos, dónde van a estar situadas las calles, cuáles van a ser las áreas de uso común, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se le informe a la persona que están en vías de autorización, pues bueno, vamos a pensar que no habría algún problema, ¿no? Pero muchas veces se reciben anticipos por la venta de esos lotes
cuando todavía está sujeto a una autorización. Eso yo considero que es uno de los principales errores a la hora de prometer la venta de algo que todavía se va a tener. ¿Por qué? Pues porque en las personas que no tienen la información correcta, puede generar falsas expectativas que después hay que empezar a reparar, ¿no? Reparar las cosas que el cliente estaba esperando, ¿no? Ese puede ser uno de los principales errores, ¿no? Otro es no explicarle a las personas que quieren comprar o que quieren celebrar lo que se llama coloquialmente la minuta de la compraventa, de que se tienen que retener impuestos ahora desde el momento en que estés prometiendo, ¿no? Una cosa son los efectos civiles de la promesa, otros son los efectos fiscales. Para los efectos fiscales, desde que haya acuerdo en la cosa y el precio, pues ya hay una compraventa y por lo tanto se tiene que retener impuestos. Desde que ya haya acuerdo de cuánto va a costar y cuál va a ser el bien, para efectos fiscales ya hay una compraventa en ese momento, ¿no? El Código Civil, inclusive para efectos civiles, considera en Yucatán perfeccionada una compraventa cuando hay acuerdo en la cosa y el precio, aunque la cosa no esté entregada y el precio no esté satisfecho. Entonces, muchas veces las personas están renuentes a que se les retengan los impuestos en el momento de prometer, pues porque están acostumbrados nada más a que se haga eso cuando se formaliza la venta definitiva. Pero ahora ya no es así. Ahora, desde el momento de la promesa, habiendo acuerdo en cosa y precio, se tiene que retener el impuesto. O sea, esa falta de información también muchas veces genera esas confusiones que puede derivar en futuros problemas, ¿no? En la experiencia que usted tiene, una anécdota que nos pudiera compartir. Hubo una situación en donde un desarrollo inmobiliario hizo todo un proyecto bastante importante en lotes que tenían la dimensión eran de 6 por 20, 6 por 25, eran lotes más o menos pequeños, y se celebraron anticipos y muchos de ellos fueron pagando las personas las mensualidades a las que iban a cubrir los importes, y posteriormente resulta que no les autorizan a esta inmobiliaria, no les autorizan las divisiones en esa dimensión, sino que empezaron algunos problemas de que la división mínima era de 8 metros y el ancho de las calles por la zona en la que estaban era un poquito más. Y pues sí, se volvió un problema en el sentido de que hubo que empezar a manejar algunos tipos de, no reembolsos, pero reconocerle a las personas por el dinero que dieron. A lo mejor venderles en lugar de 2 lotes, en lugar de uno, venderles 2 lotes, pero resulta que los otros ya estaban vendidos y hubo que empezar a darse compensaciones entre los clientes. Se volvió un problema judicial, inclusive bastante sonado, ¿no? Esa es una de las cosas que puede suceder, que sucedió de hecho en la realidad. Pero también hay otros eventos en donde se dan las circunstancias de que se empiezan a promover cuando ya hay los oficios de urbanización, cuando ya están bien identificados los oficios de división, y esos son lo que le llamamos los negocios felices, ¿no? En el sentido de que se van desarrollando por partes. Inclusive era un desarrollador un desarrollo importante en donde decidieron ir avanzando por secciones de las urbanizaciones y las ventas. El dinero que les dejó los enganches de uno les permitió ir ampliando el desarrollo porque tuvieron esa mecánica de hasta no tener oficios ya expedidos, no los fueron promocionando. Entonces esa prudencia en el actuar pues genera, además de que genera la certidumbre, la buena fama y pues obviamente cero problemas, ¿no? Entonces un detalle que ahora y ya es más importante, que lo quiero comentar, porque esto es algo que normalmente golpea al comprador, es que ahora lo prudente al momento de realizar una promesa, si están seguras las partes de que quieren hacer una promesa,
y todavía no hay los avalúos validados por el INSEJUPI, es prudente esperar hasta que ya estén los avalúos validados por INSEJUPI, pactar el precio. ¿Por qué? Porque supongamos que esto es una situación que se dio en una inmobiliaria igual, en una zona privilegiada del estado, plantearon lotes a un precio muy competitivo. Obviamente se empezaron a vender como arroz esos terrenos, ¿ok? Por poner un ejemplo, se plantearon en 50,000 pesos y resulta que a la hora de validarlos en el INSEJUPI, los terrenos tuvieron un valor como de 150,000 pesos cada uno, ¿no? Por la zona, por el crecimiento del estado, por lo que quieran. Ahí se validaron, pero esto genera en el comprador la obligación de pagar un impuesto sobre la renta por adquisición. ¿Por qué? Porque si tú estás comprando algo de 50,000, algo que vale 150,000 pesos, para efectos fiscales tú estás teniendo una utilidad de 100,000 pesos. Y sobre esos 100,000 pesos tú vas a pagar el 20% de impuesto sobre la renta por adquisición, independientemente del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que dependiendo de la zona o del municipio será el 2%, el 3%, dependiendo del factor, la fórmula que ahora se saca para saber cuánto es tu impuesto, ¿no? Y muchas veces esto genera un problema entre el cliente y la inmobiliaria, porque te dice, óyeme, ¿por qué me va a salir mucho más cara mi escritura si yo te estoy pagando el inmueble en el precio que me prometiste? Entonces dice, pues sí. Entonces dice, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que yo no tenga ese costo, no? Hay quienes inclusive se atreven a proponer, pues acepta que me estás recibiendo los 150,000 pesos para que yo no tenga que pagar el impuesto sobre la renta por adquisición, pero si es un activo de la inmobiliaria no va a aceptar haber recibido 100,000 pesos de más cuando nada más recibió 50,000. ¿Por qué? Porque en todo caso la inmobiliaria va a tener que pagar a su vez ISR por enajenación. Entonces no es lo mismo pagar un ISR de 50 que de 150,000 pesos. Entonces esa falta de prudencia al decir, yo te lo vendo en 50 cuando todavía no tienes un avalúo validado por el INSEJUPI, pues obviamente esto es un riesgo. Yo pienso que habría que esperar a tener ese avalúo para poder pactar el precio, ¿no? Entonces, esas son experiencias que al menos ahora se están dando con un poco más de frecuencia, porque tú puedes suponer cuánto vale tu terreno, pero pues obviamente igual y sucede de que quieres vender algo de 80,000 pesos cuando te resulta que te lo evalúan en 50,000, digo, no vale menos, ¿no? Y a veces dice, oye, me estás vendiendo más caro, no está en el precio del mercado por el metro cuadrado donde estamos, y se tiene que recurrir a otras cuestiones ya un poco más específicas con los que hacen los avalúos, los peritos evaluadores, para saber si las circunstancias socioeconómicas de donde está el inmueble que se está pretendiendo vender justifican que se eleve un poco más el precio o en su caso que se disminuya, ¿no? Entonces, así como hay experiencias que pueden ser desagradables o problemáticas, hay otras que también son positivas. No quiere decir que sea un problema comprar terrenos de inversión, como se les conoce, ¿no? O que haya la imposibilidad jurídica de realizar una promesa de compraventa. No, sí se pueden hacer, nada más que hay que tener esos cuidados para que no salgan afectados ni el vendedor ni el comprador, porque en una operación de una compraventa, sobre todo si se trata de terrenos, hay impuestos para todos, ¿no? Y no hablando de terrenos, hablando de locales comerciales, pues hay impuestos para todos, hay impuestos si es un local comercial, hay impuestos del IVA por los metros cuadrados de construcción que los paga el comprador, hay impuestos sobre la renta, en el caso del vendedor. Y quiero irme un poquito más allá en lo que las inmobiliarias deben de prestarle un poco de atención, porque muchas veces el tema no es del notario, ¿no? El notario, cuando se trata de que están comprando o vendiendo personas morales, pues el notario en esos casos, en casos muy específicos, el notario está relevado de la obligación de retener impuestos, ¿no? Pero es un tema fiscal para la inmobiliaria,
Vamos a pensar en la inmobiliaria. El inmueble está a nombre de la inmobiliaria, no que sea lo que le llamamos el pasamanos, ¿no? De que tengo a la persona que te va a vender y yo soy el intermediario, pero finalmente el vendedor es una persona física. Vamos a pensar en lo más puro de una inmobiliaria, que es propietaria del inmueble que se está vendiendo, que va a fraccionar. El notario más relajado ante esa situación te dice, bueno, pues tú lo que hayas tenido con el pacto que hayas tenido con tu cliente es tu tema, porque pues así se generan millones de pesos en impuesto sobre la renta. Yo no te los tengo que retener, porque tú los vas a tener que declarar al final en tus impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, hay veces que si tú no le das esa asesoría a las partes, que esa es una de las obligaciones que la ley nos impone como notarios, de darle a las partes la asesoría, no asumir que saben qué es lo que están haciendo, decir, bueno, ok, en el caso tuyo no tengo por qué retenerte el impuesto, pero a ti sí te va a generar, sí te tengo que retener acá esta parte, porque dependiendo de lo que estén haciendo, la tributación cambia, ¿no? Entonces, el tema del monto de la operación, el tema de quién le causa qué impuesto, en qué momento, bajo qué condiciones, eso es importante para cualquier operación de compraventa. Y la realidad es que cada compraventa tiene su particularidad. No todo es una cuestión tarifaria, ¿no? ¿A qué me refiero tarifaria? Muchas veces al comprador lo único que le interesa es saber cuánto le va a costar su escritura. Te dice, oye, ¿cuánto me va a costar la escritura? Voy a comprar en tanto. Y yo voy a vender como cuánto me va a costar la escritura. La realidad es que sería imprudente decir, te va a costar tanto. ¿Por qué? Porque tienes que ver cuántos vendedores hay. Obviamente no es lo mismo el impuesto sobre la renta si es un solo vendedor, si hay una copropiedad, si de alguno de ellos, y es una casa habitación, si alguno de ellos tiene su casa habitación allá, si lo va a exentar, el monto de la operación, hasta cuánto puedes exentar el impuesto sobre la renta por casa habitación, que son 700,000 UDIs, ¿ok? Y por el excedente tienes que pagar. Saber si de alguna manera el que va a comprar por el monto de la operación, si puede pagar en efectivo, si tiene que pagar con cheque, si puede ser cheque y efectivo o una transferencia de efectivo, los límites de la ley de lavado de dinero, que son cuestiones que año con año van cambiando conforme va actualizándose el monto, ¿ok? Entonces muchas veces en una operación una persona puede pagar en efectivo y la otra tiene que pagar con transferencia, o uno va a pagar más que el otro, entonces va a haber una copropiedad, no necesariamente al 50%. Entonces, sí, cada caso es distinto, no es algo tarifario como podría ser a lo mejor una donación que entre parientes, ascendientes y descendientes es gratuita, por decirlo así, en cuanto a que no genere impuestos, ¿ok? Y ahí sí es poco más sencillo darte un costo más apegado a la realidad, ¿ok? Pero en una compraventa no es así, cambia mucho de dónde es el inmueble para saber cuánto es el porcentaje del ISAI que tiene, para saber el impuesto sobre la renta para el vendedor, cuánto te va a costar, cuándo lo adquiriste, en qué precio lo adquiriste, porque no es lo mismo, no te va a dar el mismo impuesto, vamos a pensar en una operación de la venta de un terreno de 1 millón de pesos de una persona que lo adquirió hace 6 meses, ¿ok? En 500,000 pesos, a una persona que lo adquirió siempre en 500,000 pesos, pero hace 3 años. ¿Por qué? Porque el ISR es una combinación de factores que van obviamente establecidos por el Índice Nacional de Precios al Consumidor y otra serie de operaciones en donde te da un resultado dependiendo de si es un vendedor, si es dos vendedores, o si se trata de una casa habitación, saber si en 3 años a la fecha ya vendiste una casa habitación, pues no puedes exentarla cada año, ¿no? O sea, vendí hace 1 año mi casa habitación, compré otra que es mi casa habitación, la voy a vender todavía ahorita otra vez. Ok, si no han transcurrido 3 años, no la puedes exentar. Ok, tiene que transcurrir 3 años para que la puedas exentar, teniendo algunos de los documentos que requiere la ley para que se puedan exentar, que tengas tu INE en esa dirección, que tengas un estado de cuenta bancario, o que de alguna manera tengas tu recibo de
tu CFDI de la Comisión Federal de Electricidad. Y digo el CFDI porque solo el recibo no es suficiente para exentarlo. Tiene que ser el comprobante fiscal digital, no el recibo, ¿no? Entonces, el recibo es un comprobante de cuánto tienes que pagar, pero el CFDI es lo que sirve para que puedas exentar ese impuesto. Entonces, el trabajo de una inmobiliaria concatenado a la función del notario, si bien es una relación que puede estar muy bien compaginada, ¿cómo podrían ayudarse, no? Las inmobiliarias podrían ayudar a los colegas notarios para recabar la información completa, ¿ok?, que se necesita y que te va a exigir el colega notario, porque el notario tiene la responsabilidad solidaria de los impuestos. Entonces, no es pesadez, y no solamente en el tema fiscal, sino para efectos de la ley de lavado de dinero, en una compraventa que es considerada una actividad vulnerable, tienes tú que cumplir con los requisitos de tener un expediente de identificación que tenga el acta de nacimiento, el comprobante domiciliario, el acta de matrimonio de las partes contratantes, ¿ok?, y llenar el expediente de identificación. Y obviamente las inmobiliarias, por su parte, también son agentes que llevan a cabo actividades vulnerables y también tienen que tener definitivamente esos expedientes para poder pasar una operación de manera fluida, ¿no? Regresando un poquito a lo que comentaba Said, entonces, respecto a los avalúos, nos comentas que los avalúos validados es la mejor opción para poder tener la certeza, pero muchas veces el cliente pretende tener una realidad anterior al poder hacer un trato. ¿Podemos manejar alguna opinión de valor que sea también de algún perito certificado o de algún perito registrado ante INSEJUPI para no caer en esa discrepancia de valores que pudiera ser el del actuar y el legal? Sí, se pueden apoyar con una opinión de valor. Obviamente, procurar que tenga los mayores factores de comercialización para poder tener precio más allegado a la realidad posible. Para efectos de comercialización estaría bien, es una opción, pero para fijar el precio como tal, ya tanto para una promesa o obviamente para la definitividad del acto, sí es necesario que tengan el oficio, el avalúo validado, en este caso por el departamento del INSEJUPI. Ok, correcto. Y otro que igual de lo que mencionabas, quiero entender que en derecho todo es diferente. No podemos encontrar dos casos iguales, o es muy diferente encontrar dos casos iguales, ¿no? Como se dice en derecho, 2 más 2 no necesariamente es 4. Exactamente. Entonces, este tema, aquí quiero ir. Nos has hablado bastante de mucha información y creo que lo recomendable es que los clientes, ya sea que vayas a vender, que vayas a comprar con inmobiliarias que son intermediarios o que son asesores inmobiliarios, que realmente cumplan con la función del nombre, ¿no? Que sean asesores, que no sean solamente vendedores, sino que te den una asesoría integral. Y para esto, digo, en tu experiencia, el trato con asesores certificados, ¿se nota la diferencia de un asesor certificado Sí. o de una inmobiliaria que cuente con un departamento jurídico para llevarlo a cabo? Exactamente, lo recomendable es que una inmobiliaria tenga, independientemente de que la persona que ocupe una inmobiliaria tenga tenga una certificación, y sería también recomendable que esta inmobiliaria tenga un departamento jurídico, ¿no? Porque sí, de repente hay inmobiliarias que lo único que les importa es vender o captar al cliente, ¿no? Pero sin darle la información correcta, y muchas veces la inmobiliaria le da una idea al comprador, ¿ok? Y pues obviamente luego se topa con la realidad en una notaría, y muchas veces eso es desagradable. Hablando del aspecto, no digamos romántico o social, ¿no? Vayamos al punto de que no todo el que se acerca a una inmobiliaria es un especulador o es una persona que está invirtiendo, sino que hay gente que está poniendo los ahorros de su trabajo durante mucho tiempo, y hay el factor de la ilusión para empezar a crear un patrimonio, ¿no? Entonces, no es lo mismo que
a una persona que está invirtiendo, que está buscando de alguna manera cómo colocar su dinero para que le rinda más frutos, que de repente le digas, oye, ¿sabes qué? Hay esta discrepancia, este detalle, lo va a tomar de una manera distinta a una persona que ya ahorró mucho tiempo, que cree que con llegar a la inmobiliaria con su dinero, de repente le cambias un poquito el esquema, se sienten defraudados, aunque no haya un fraude como tal, ¿ok? Pero la óptica que tiene el comprador que está buscando comprar un terreno para ir poco a poco construir su casa o lo que fuera, no es la misma óptica que una persona que está invirtiendo, ¿no? Entonces, la información se debe de dar lo más completa posible, independientemente de que sea uno u otro el perfil de tu comprador, pero sí es conveniente de que haya un departamento jurídico que al menos tenga no solamente la idea de vender, porque sí hay personas que trabajan en una inmobiliaria que no necesariamente son abogados, que son excelentes comerciantes que te venden una maravilla, pero muchas veces sin aterrizar lo que finalmente nos golpea a todos, que es el aspecto jurídico, fiscal, patrimonial, económico, ¿no? Ahora sí, como dicen, ¿no? Cada maestrito con su librito. Exactamente, así es. Entonces, yo pienso que sí es importante la certificación, que se busque la certificación de una inmobiliaria y que además haya un departamento jurídico que de manera, aunque sea preliminar, puedan darle una idea de lo que es jurídicamente el contrato que van a llevar a cabo. Ok, perfecto. Oye, mira, hablando de asesores certificados y también Noelia no me va a dejar mentir, digo, ¿de qué manera puedes decirnos tú, ayudarnos a que los clientes realmente tengan la confianza de entregar documentación? Sí. Cuando se capta una propiedad y se les pide la documentación, tienen el temor de que se vaya a hacer mal uso. Aun cuando se les habla del aviso de privacidad, ¿sí? Realmente, ¿ustedes para qué lo necesitan? ¿Sí? ¿Por qué nos lo tienen que dar? ¿Y cuál es la razón de esto? O sea, con Noelia me ha pasado que, oye, Noelia, de la documentación, solo me quieren mandar esto. Bueno, cuéntalo tú, que eres la que lo vive. Ajá, es muy difícil a la hora de, por ejemplo, en la captación de una propiedad, donde nosotros llegamos con el propietario interesado en vender y se le empieza toda esta asesoría, ¿no? De todo lo que tiene que tener, la documentación, vemos la casa, se le hace la opinión de valor, como dice el abogado. Y el momento de que la persona te tiene que entregar escrituras, documentación, toda la documentación de la casa, es muy difícil que te la den. Sienten miedo, sienten temor, sienten desconfianza, aún habiendo leyes que amparan de forma que lo pueden ver en línea y pueden observar cuáles son los requisitos para la compra y venta de una propiedad. De todos modos sienten este temor, ¿no? ¿Cómo nos podría usted ayudar en este caso para que las personas no sientan ese temor y que también tengan la certeza legal de que es real, que lo necesitan? Bueno, yo creo que uno de los aspectos por los cuales las personas tienen temor de dar sus documentos personales, pues es el hecho de que pues han habido algunos casos en los que se da la falsificación o la clonación de documentos o algo así, ¿no? Sin embargo, los notarios tenemos una ley en donde nosotros nos obligamos a resguardar esa información. La persona tiene que saber de una manera concreta que el hecho de tener la posibilidad de celebrar un acto ante una notaría pública, que en una notaría pública su información no corre peligro. Nosotros, como notarios, nos rige también una ley de protección de datos personales, ¿ok? Que pues obviamente es información vulnerable, que nosotros nos obliga la ley a tener esa información para poder llevar a cabo el contrato. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que verificar no solamente la identidad del que está compareciendo ante nosotros a la hora de establecer la firma, sino que, por ejemplo, tenemos que consultar para los efectos de las homonimias, ¿ok? Que la persona que va a contactar con nosotros no sea de las personas que estén etiquetadas
como le llamamos en las listas negras, ¿ok? Porque estén vinculados con alguna actividad ilícita, ¿no? Entonces, básicamente, se le pide a las personas el RFC, el CURP, el acta de nacimiento, y todas, porque toda esa información está vinculada finalmente en un sistema para conocer no solamente si la persona es quien es, ¿no? Vámonos un poquito más a fondo. Vamos a suponer, y eso se da mucho en materia inmobiliaria, vamos a suponer que hay alguien que va a comparecer con un poder de alguien, ¿ok? Y pues obviamente no es nada más que tengas el poder, sino que nosotros tenemos que ver si la persona que te otorgó el poder vive. Porque si la persona que te otorgó el poder ya falleció, ese poder ya no lo puedes usar. ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando pides el CURP de la persona que aparece como propietaria del inmueble, normalmente en el CURP aparece si la persona ya falleció, ¿no? ¿Ok? Esa es una de las razones. Otra, hay que verificar que el poder con que estás compareciendo sigue vigente, para lo cual entre los notarios siempre pedimos esa información, ya sea a un notario local o a un notario de otra entidad federativa, que nos contesten si ese poder ha tenido alguna anotación de revocación o alguna cuestión que pueda comprometer las facultades, ¿no? Entonces, igual, el propietario del inmueble que va a venderse está casado por sociedad legal, pues tenemos que pedirle la misma información de su cónyuge, ¿ok? Pero resulta también que cuando lo adquirió, estuvo casado, eso es algo muy típico, cuando lo adquirió, estuvo casado por sociedad conyugal, pero ahorita que lo está vendiendo ya se divorció. Entonces, nos exigen como notarios que acreditemos la forma en la que disolvieron esa sociedad legal para saber si la persona, al quedar divorciada, quedó como pleno propietario de ese inmueble. Porque han habido los casos, antes esto no lo pedía el INSEJUPI, al menos aquí en Yucatán sí se pide, de repente personas que se divorciaron de una manera irregular, por decirlo así, y no disolvieron su sociedad legal, y resulta que impugnan la compraventa una persona a la que no le dieron el dinero que le correspondía si lo hubiera dado por su consentimiento conyugal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones afecta al que compró. Y realmente el INSEJUPI ha buscado distintos mecanismos que si pueden a lo mejor parecer molestos porque te retrasa una operación, finalmente son para dar seguridad jurídica a todas las personas, ¿no? ¿Qué es el fin del INSEJUPI? Que ese es el fin, esa es la finalidad de las exigencias que además tenemos ahorita todos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo disolviste la sociedad legal? Es que estuvo en las bases de mi divorcio o estuvo en el juicio de divorcio. Dame las copias certificadas de esa sentencia en donde indica que disolviste la sociedad conyugal y tú quedaste como un pleno propietario del inmueble. Con eso ya no hay ningún problema. No los tengo, hay que conseguirlos, porque si no, no se va a poder vender. Otro tema igual con el que siempre batallamos, las constancias de situación fiscal actualizadas. Sí. Llegan con constancias de hace 3 años, hace 2 años, te dicen, no estoy dado de alta, nunca he estado de alta, ya me di de baja. Nunca trabajé. Claro. No tengo. ¿Cómo ustedes la requieren, no? O sea, Sí se requiere que esté actualizada. ¿Por qué? Porque ahorita la situación fiscal de cada persona puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Puede ser que tengas tu constancia de situación fiscal de hace 3 meses, pero hoy tienes un pendiente con el fisco y tienes a lo mejor congelada la cuenta de donde debe de salir el cheque con el que vas a pagar la operación. Entonces, ¿cómo vas a celebrar la operación? ¿Ok? O puede ser que no tengas, puede ser que tengas vamos a pensar, ¿tienes tu constancia de situación fiscal? Sí. ¿Voy a vender? Sí, ok. Soy persona física con actividad empresarial. Ok.
pero la constancia de esta situación fiscal que me estás dando no te incluye esa actividad que te va a servir para que yo te retenga el impuesto, ¿ok? En el momento en el que sacaste esa constancia de situación fiscal que me estás dando, no tenías la actividad empresarial, entonces tienes que darme una constancia de situación fiscal en donde tengas la actividad que me dices que tienes para que yo pueda estar relevado de la obligación de retenerte el impuesto, si no te lo tengo que retener. En el caso de una compraventa, por ejemplo, a una persona física con actividad empresarial, pues no le tienes que retener el impuesto, pero ella tiene la obligación de expedir el CFDI en el caso de esa operación. Pero si no lo tienes, ¿cómo vas a expedir tú el CFDI? Lo tengo que expedir yo como notario, para lo cual tengo que retenerte el impuesto. Entonces, por eso tiene que ser una constancia de situación fiscal actualizada al momento de la operación. Oye, sí, hablando del CFDI. El CFDI es importante para el pago de impuestos cuando tú vendas, ¿no? El costo de adquisición. Y la pregunta igual, ¿a partir de cuándo comenzó aproximadamente a expedirse el CFDI o a ser obligatorio en las escrituras? Ok, si no estoy mal, y la memoria no me falla, esto empezó en el 2013, ¿ok? En el 2013 se inició la obligación de que los notarios tengamos que expedir el CFDI de los honorarios, donde se mencione el monto de la operación, para que si tú vas a vender, se pueda tomar el monto en el que tú adquiriste como referencia para tu cálculo de ISR, porque si no lo tiene, pues el costo de adquisición va a ser cero y va a elevarse el impuesto, ¿no? Han habido evoluciones en el tema, porque pues posteriormente a que sale a la vida jurídica el tema del CFDI, fueron actualizándose algunos datos en donde ahora se maneja el CFDI con el complemento, en donde se menciona el nombre del compareciente, qué porcentaje de la copropiedad tienes, cuánto fue el monto de la operación, para que tú puedas tener ese beneficio a la hora de que tú de que tú vayas a vender. Que eso no hay que confundirlo con el valor referido. No. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué trámites necesitamos nosotros los extranjeros para poder adquirir propiedades en México? Bueno, los extranjeros para poder adquirir propiedades en México tienen que, pues, obviamente, dos opciones, ¿no? La que es constituir un fideicomiso. Es la coloquial. Exactamente. O lo que es la conformación de una persona moral con una cláusula de admisión de extranjeros. Con eso podrían adquirir. Hay algunos casos muy específicos en donde puedes pedirle autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir como si fueras mexicano, ¿ok? Y la Secretaría de Relaciones Exteriores puede darte una carta que contiene la cláusula Calvo, en donde renuncias a tu legislación de donde eres originario para someterte a la legislación mexicana para todos los efectos. ¿A qué me refiero? Hasta donde yo sé, en el estado de Yucatán solo hay 4 municipios que están ubicados fuera de la zona restringida, que son Peto, Tzucacap, Tatsiu y Chaxinquín. Son 4 municipios en donde un extranjero puede adquirir como si fuera mexicano. Hasta donde yo sé, esos son los 4, pero han habido algunos casos en municipios cercanos allá, por la situación geográfica, porque ahorita creo que hay mayores elementos de geoposicionamiento, donde puedes ver cuál está fuera de la franja donde se prohíbe la adquisición por extranjeros, como pudiera ser a lo mejor Santa Elena, ¿ok? En donde previa solicitud, puedes decir, quiero adquirir ese terreno. Si la Secretaría de Relaciones Exteriores te da la carta en donde te autoriza a adquirir sin constituir fideicomiso o una persona moral, puedes adquirir como mexicano, la puedes adquirir sin problema, pero es en esa zona. Ese permiso de la Secretaría es solamente para propiedades que se encuentren fuera de la zona restringida. Exactamente, así es. Y hay diferencias si compramos cerca de la playa
cruzando o frente al mar. Definitivamente es con fideicomiso o que compre una persona moral con cláusula de admisión de extranjeros. ¿Son los mismos requisitos, estando muy cerca o no tan cerca? Es correcto, así es. Said, entonces, lo que comentabas de la ley de protección de datos, cabe aclararle a las personas que nos ven que tanto la ley de protección de datos personales como la norma 247 de reciente y no tan reciente aplicación, y además la ley ARCO, protegen los datos de las personas, no solamente con las notarías, sino también con las inmobiliarias, ¿no? Toda persona que tenga datos de un tercero, sí, está regido por esta ley, y en el caso de las inmobiliarias, todavía es más responsabilidad con esos datos, por lo cual la gente puede dar esta información sin temor de que la misma sea utilizada para efectos distintos del que le está proporcionando, siempre y cuando se le otorgue el aviso de privacidad. ¿Es así o estoy...? No, es correcto. Así como lo dices, es así. La ley ARCO, la ley de norma 247, dan plena certeza, plena seguridad de que los datos personales de las personas que contratan ante personas que realizan actividades vulnerables, como en el caso de la inmobiliaria, como en el caso de notarios, está totalmente segura. Obviamente se le da a conocer el aviso de privacidad correspondiente. Y así como platicamos al principio de que hay que identificar realmente a un notario de la persona que no es notario, también tenemos que identificar a las inmobiliarias que están legalmente constituidas para que pueda aplicar esta ley, porque no es lo mismo que se des a una persona que dice ser inmobiliario cuando no lo es, a una persona moral o a una persona que está legalmente constituida con la actividad para poder aplicar este tipo de... Es correcto. No dejarse llevar por la imagen, porque hay quienes no tienen ninguna certificación y tienen una preciosa oficina o no tienen mucha publicidad, pero no tienen la certeza de que realmente tengan una certificación como inmobiliario. O sea, que dedicar un poquito de tiempo a investigar un poco para saber con quién estás tratando, ¿no? No dejarlo llevar solo por la oferta y por la publicidad, ¿no? Es correcto. Verifica que efectivamente salen que les va a apoyar, y como mencionamos, que sea realmente un asesor para que ellos puedan optar por la mejor opción, no solamente en su compra, sino también en la aplicación de su dinero. Es correcto. En la forma en que la cual se va a llevar y evitarnos problemas a futuro. Es correcto, así es. Sí. Ser asesor inmobiliario es ser todo a la vez. Es saber de jurídico, es saber de decoración, es saber de todo un poco. Entonces, cuando estamos enfrente de un asesor inmobiliario que tiene conocimiento, que sabe, que tiene la asesoría, en este caso nosotros tenemos al director jurídico, el doctor Martín Braga, con nosotros, que nos apoya muchísimo, se estresa muchísimo también con nosotros. Es muy importante, y uno creo que puede percibir cuando una persona te puede asesorar, porque ese es el asesor inmobiliario, asesorarte en todo el proceso de la venta, no nada más en ir a mostrar la casa, no nada más en llegar a tiempo, que eso es muy importante, pero sino todo el proceso legal, desde qué es lo que necesita, la documentación, los pagos, porque a veces nos pasa que la gente nos dice, es que me dijiste 3 millones de pesos, pero faltan las escrituras, claro, faltan los impuestos. Entonces eso a veces la gente no lo sabe, o alguna documentación que no sabe. Entonces es muy importante poder anclar con un asesor inmobiliario que tenga todo el conocimiento, que los pueda apoyar, que la inmobiliaria cuente con un asesor jurídico, como en este caso nosotros el doctor, y también que les puedan confiar una notaría en este caso, como es donde puedan ustedes pues llevar a cabo este proceso de compra-venta, que es tan amplio, no es nada más ir a mostrar la casa. Sí, o sea, nadie puede ser todólogo, ¿no? Nadie puede ser todólogo, claro. Y realmente tenemos que auxiliarnos de las personas, de los profesionales, de quien sea necesario para poder dar la asesoría integral. Así como ustedes también tienen auxiliares, tienen secretarias, no pueden ser recepcionistas, no pueden ser proyectistas todo a la vez, pero ustedes realmente son quienes dan la cara. Lo mismo con el asesor, ¿no? El asesor es quien da la cara, pero atrás hay un equipo que trabaja en conjunto con ellos para poder dar una asesoría correcta y adecuada al cliente. Es correcto. Ya nos hablaste entonces acerca de las promesas, de las compraventas, de las cuestiones más importantes como tal. Una duda igual que surge mucho al día de hoy, sobre todo en Yucatán y en Quintana Roo, que también es una zona muy ad hoc a esto. ¿Qué pasa con las famosas
compraventa de terrenos ejidales. ¿Son seguras? ¿No son seguras? ¿Cómo aplica? ¿Cómo no aplica? ¿Es una compraventa? ¿Es una cesión de derechos? ¿La sola constancia es suficiente? ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? Pues es un tema, por decirlo así, muy importante. Vamos a pensar en el que mucha gente, inclusive a veces, incurre en ciertos errores, ¿no? Sobre todo cuando se dice venta de terrenos ejidales. En principio, hasta la expresión sería incorrecta porque un terreno ejidal no está susceptible de ser ni comprado ni vendido. O sea, un terreno ejidal no se puede vender, no se puede comprar porque son precisamente del ejido. Ahora, cada ejido puede tener sus procesos para desincorporar una fracción de su terreno para volverlo propiedad privada, o cada ejidatario que ya tenga su certificado parcelario puede llevar a cabo un proceso que varía en cada ejido por el número de personas que lo integran o lo que fuera, para que ese certificado parcelario pueda serle expedido su título de propiedad. Entonces, ¿en qué momento ya se puede operar o en qué momento ya se puede vender un inmueble que fue ejidal? Pues cuando ya tenga expedido su título de propiedad correspondiente, ¿no? Ya está inclusive inscrito en el INSEJUPI con su cédula catastral, con su folio electrónico, y bueno, con eso ya se puede vender. Pero pues obviamente, ¿qué sucede en los casos de que digas, bueno, esto es un certificado parcelario y ya estamos en el proceso para que se vuelva propiedad privada y quiero de una vez volverlo, engancharlo o quiero... Bueno, puedes tener ciertos cuidados de establecer ciertas condiciones en esa promesa, más que condiciones de tiempo, sino condiciones de que se den algunas circunstancias, ¿no? De que el promitente vendedor va a quedar obligado a suscribir una venta definitiva dentro de un lapso de determinado tiempo a partir de que ya sea propiedad privada del inmueble, ¿no? Mientras tanto, no se lo podrías exigir. Es el caso típico, ¿no? Mientras un inmueble o una fracción de terreno tenga un certificado parcelario, no es susceptible de compra y de venta. Para aclarar esto nada más, porque seguramente habrá personas que digan, oye, yo compré ejido, compré esto. Realmente lo que están comprando tal vez es una posesión, más no la propiedad, y esa posesión es una posesión que está teniendo nada más con quien se la vende, porque no hay ningún lugar, ningún registro donde esto se ampare. Es correcto. El comisariado ejidal no es la autoridad para poder dar fe de estos actos, y yo tengo un título que me dieron. Bueno, sí se puede hacer la enajenación o la cesión de derechos ejidales, pero siempre y cuando sea entre vecindados del mismo ejido o entre personas que tengan la calidad de ejidatario en el mismo, para que se pueda llevar ya acorde a la ley agraria, no a la ley del fuero común, ¿sí? Para poder tenerlo como tal. O sea, entre ejidatarios, entre personas del mismo ejido, se puede hacer. Entre una persona que sea ajena al ejido, no se puede hacer, a menos de que se integre al ejido o de que el predio, en este caso, que ya sería un predio, la parcela o el solar o lo que sea, ya haya adoptado el dominio pleno como tal. Es correcto. Perfecto. Oye, ahora, ya hablamos mucho de las ventas, ya hablamos mucho de las promesas. Otro tema importante en el cual nos abocamos, las rentas. Yucatán, tengo entendido que es el único estado, o al menos hasta donde yo sé, que somos un poquito ajenos o somos un poquito reacios a manejar los contratos de arrendamiento. Fue muy famoso cuando existieron los escribanos el hecho de llevar los famosos convenios transaccionales o contratos de transacción. ¿Cuál es la diferencia básica entre un contrato o un convenio transaccional y un contrato de arrendamiento? Bueno, los efectos jurídicos de uno y otro son totalmente distintos, aunque aquí coloquialmente los apliquemos para la misma cosa, ¿no? El contrato de arrendamiento es el contrato por medio del cual un propietario
a cambio de una contraprestación económica, le da a otra persona por el uso por la posesión de un inmueble por un tiempo determinado. Ese es el contrato de arrendamiento. En el convenio de transacción se entiende que si es un convenio es porque está habiendo un contrato principal, pero estás ocupando sin ningún título legal un inmueble, y para evitar una controversia futura te comprometes a salirte de ese inmueble en determinada fecha, ¿ok? En la realidad, yo creo que esta situación de por qué en Yucatán se le ha dado más, se le ha privilegiado más el uso del convenio transaccional al arrendamiento, yo pienso que es un tema que más que nada obedece a factores del litigio, ¿ok? Por la ejecución. ¿Por qué? Porque como en un convenio transaccional, ese convenio, precisamente por ser una transacción, le estás dando de una vez la calidad de sentencia ejecutoriada. Al momento de ejecutarlo ya no hay litis, es nada más, no te ha salido y te requiero para que en un tiempo determinado te salgas, y si no te sales, vida en la fuerza pública y te saco. O sea, básicamente la diferencia, digo, para entender, para quienes nos ven, eso que es sentencia ejecutoriada es básicamente los que contratan están interponiendo ya una sentencia entre ellos como tal. Es correcto, así es. Ya queda fija y nadie la mueve. Son términos establecidos que se van a llevar de esa manera. Es correcto. Cuando tú ejecutas un arrendamiento, tú le notificas, tu propietario arrendador, le notificas a tu inquilino, a tu arrendatario, y en un contrato, en un juicio, en una ejecución de un arrendamiento, puede haber la figura de la reconvención, en donde, por decirlo así, el demandado se vuelve demandante y empieza una litis de si tengo derecho, no tengo derecho, me están sacando por esto, o me está subiendo la renta, es mucho. Se vuelve un litigio de 5 o 6 años, que al menos aquí en Yucatán tenemos ese detalle. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Ciudad de México, que existen juzgados especializados en la ejecución de arrendamientos, en la Ciudad de México es muy rápido ejecutar un arrendamiento. Bueno, rápido respecto de lo que tardaría aquí en Yucatán. Es un tema más, yo pienso, de litigio que de legislación. Obviamente acá en el transaccional, que no existe en la legislación civil del Estado de México, pues le estás dando a ese convenio la fuerza de una cosa juzgada, en donde no se van a, no precisamente porque ya se le está dando esa calidad de sentencia ejecutoriada, es solamente pasar al proceso de ejecución. O sea, te estás ahorrando casi 3 años de un juicio de arrendamiento. Oye, y una pregunta, ese contrato de transacción, si elegimos ese, ¿qué formalidades, qué requisitos debe tener? Porque vemos por todos lados contratos de transacción con ante mí en 1,000 pesos, en 1,500 pesos. Eso es una mala práctica, está prohibida por la ley, y lo digo con todas sus letras, porque en ley está que la transacción debe de constar en escritura pública, ¿ok? Que hay que aclarar, con escritura pública no es lo mismo que una ratificación. Claro que no, así es. Una ratificación de firmas implica otras cosas, ¿no? No puedes ponerle a un convenio transaccional el famosísimo ante mí, ¿ok? No se puede, está prohibido, no se debe de hacer, no se puede hacer. En un arrendamiento sí, porque el arrendamiento, mientras no sea mayor a 3 años, ¿ok?, puede constar en un documento privado y le puedes aceptar la certificación de firmas. ¿Por qué al arrendamiento sí y a la transacción no? Pues porque la ley dice que la transacción debe de constar en escritura pública, ¿ok? ¿Cuál sería la razón de por qué sí la transacción debe de constar en escritura pública? ¿Por qué? Por cuestiones de ejecutividad. ¿A qué me refiero? La escritura pública, como su nombre lo indica, es un documento público que no necesita estar concatenado con otras cosas para surtir sus efectos. Si estás dándole algo, la validez de una cosa juzgada, debe de constar en un instrumento público. En un arrendamiento todavía no sabemos si el arrendador tiene o no la razón. Por eso puede ser un documento privado y le pones una certificación de firmas, porque de todas maneras tienes que irte a un juicio, en un juzgado, valga la redundancia, en donde el juez te puede dar la razón a ti, arrendador, o al arrendatario en su caso. En cambio, en una transacción no. En una transacción, el propietario
de entrada ya tiene la razón. ¿Por qué? Porque el que está ocupando el inmueble, virtud de que ya aceptó que lo está ocupando sin título legal alguno, pues obviamente si le vas a dar la ejecución, debe de constar en un documento público, que es una escritura pública. Y cuando excede el arrendamiento de 3 años, tiene que ser a fuerza en la escritura pública. Inscrito en el registro público, además. Así es. Y se pagan los derechos por el monto de la renta. Sí, o sea, para integrar la inscripción de un arrendamiento, para que tú sepas cuánto te va a costar la inscripción, depende de cuánto es la mensualidad y por cuánto tiempo es el arrendamiento. Se hace la sumatoria para ver de cuánto es el negocio y ahí sepas tú de qué monto es el derecho de cuantía que tienes que ponerle al convenio, al contrato de arrendamiento, perdón. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la confianza. Todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, le agradecemos muchísimo la visita. Vamos a disfrutar de este delicioso desayuno. Muchas gracias. Un lugar precioso. Antes del desayuno, quisiera saber, cuéntanos, ¿dónde están tus oficinas? ¿Dónde está la notaría? Sí. ¿Dónde está EBS? ¿Se pueden acercar a ti? Sí, claro. Yo soy titular de la Notaría Pública número 131. Tengo la residencia en el municipio de Umam. Allá tenemos la notaría. Es la calle 19A, número 95, a una cuadra y media de lo que es el parque. Y también tengo la oficina aquí en Mérida, que es donde funciona la firma EBS Jurídico, en donde atendemos litigios, como comentaste al principio, materia mercantil, familiar y civil, aquí en la calle 31B, número 270, entre 26 y 28 de la colonia Miguel Alemán. En cualquiera de los dos domicilios, pues bueno, estoy para atenderles en lo que ustedes gusten. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ahora sí, como dice Noelia, ya ese bagel le está haciendo ojitos. ¿Sí? Muchas gracias. Queremos agradecerte, Sí, Said, realmente muchas gracias, por la invitación, por haber asistido. Al Tenemos el contrario. honor de contar contigo en nuestro primer episodio. Esperamos que no Gracias. sea la primera ni la última vez. Correcto. Sí, que próximamente podamos tener otra charla como esta, sobre todo por el efecto de informarle a las personas que nos miran, ¿no? Realmente información de calidad, información verídica, que no venga simplemente de una persona que dice saber, sino una persona que realmente está totalmente pues adecuado, que está totalmente con un reconocimiento por parte del Estado, en este caso de la notaría, con una institución pública como la UADI, donde das clase, donde me diste clase también, sí. Realmente es una realidad, y que, pues bueno, sea una persona de bien para la sociedad, una persona reconocida, en el cual, que la cual nos pueda decir, esto es así, esto no es así, y tumbar mitos que realmente afectan propietarios, afectan a compradores, afectan a arrendatarios, afectan a arrendadores, afectan también a personas terceras que salen perjudicados por actos de quienes no están debidamente informados o debidamente asesorados por cierta situación inmobiliaria que deba llevarse a cabo, ¿no? Gracias. Yo en lo personal, independientemente de agradecerles a todos la invitación y la deferencia para ser la persona que de alguna manera pueda poner un grano de arena con la finalidad de que la sociedad tenga poco más de información, que yo creo que es muy importante, ¿ok? En lo personal, yo celebro que este tipo de actividades en personas que están de alguna manera buscando continuar en el ramo inmobiliario en nuestro estado, lleven a cabo este tipo de dinámicas que tienen, pues obviamente, la finalidad de informar, de dar buena información, de dar este tipo de certeza a quienes son sus clientes, ¿no? Es un factor que de alguna manera los pone en ventaja respecto de otros que a lo mejor nada más estarían buscando la especulación económica, ¿ok? Yo pienso que este tipo de entes inmobiliarios son los que deberían de servir de ejemplo con la finalidad de que las personas que les contraten sus servicios puedan llevar a cabo sus negocios de una manera segura y tener finales felices, ¿no? No generar problemáticas
que luego se vuelven problemas sociales, ¿no? Por las razones que ya habíamos expuesto, ¿no? Por eso, muchas felicidades y por este tipo de idea de hacer este tipo de cápsulas. Yo, de mil amores, estoy dispuesto a colaborar con ustedes mientras esto sirva para darle información a la gente que realmente tenga normados criterios positivos para llevar a cabo sus negocios. Adelante. Te agradecemos muchísimo tus palabras, te agradecemos a Recané. De darnos su documentación personal, claro. Que tengan miedo de darnos sus documentaciones de sus casas, de sus escrituras. Ya saben que vamos a hacer un buen uso. Así es. Pues bueno, agradecemos a todos por habernos visto el día de hoy. Realmente es un gusto para nosotros haber llevado a cabo este primer programa. Vamos a tener periódicamente otros invitados también adscritos al ramo inmobiliario. Tal vez contemos con algún perito evaluador por el tema que se manejamos hoy de avalúo. Se me ocurre que puede ser el próximo. Tal vez desarrolladores, arquitectos, mercadólogos, diferentes personas que colaboran directamente con el ramo también, ¿no? Agradecemos su preferencia. Les recordamos también que CIMA está ubicada en la calle 6, número 132 de Residencial Montecristo, donde pueden acercarse para asesoría inmobiliaria, tanto para venta, compra, renta, administración de inmuebles y cualquier tema relacionado con el ámbito inmobiliario. Por hoy nos despedimos y nos vemos la próxima.